Amén. Ahora nada más aquí, mira. Dice, inicia, ahí le das, y luego ya terminas, y ya estás terminar ahí. ¿Vale? Sí, puede tomar su lugar. Amén, si es tan amable. Muy bien, dando gracias a Dios, amén, por esta enorme bendición que nos da de estar en este lugar, dando inicio a algo que inició en el corazón de Dios en algún momento, amén. Y hoy el Señor nos permite iniciar nuestro primer servicio como iglesia cristiana Berea, amén. Y yo no sé usted, pero yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer con nosotros, amén. Somos un remanente que el Señor ha elegido para dar inicio con esta congregación, con esta iglesia, que como ya mencionaba hace un momento, nació en el corazón de Dios, pero también tiene un propósito y tenemos un objetivo, amén. Y es predicar el Evangelio y llegar a todos aquellos que necesitan conocer del amor de nuestro Dios, amén. No sé si usted está expectante, si usted está deseoso de lo que Dios va a hacer con nosotros, amén. Y de alguna manera con un corazón dispuesto a trabajar para la obra del Señor. Porque, ¿sabe? Más allá de congregarnos, yo sé que congregarnos es bueno y es una parte importante para nuestra vida como cristianos. Pero más allá de ello, hay algo más todavía después de eso, amén. Y hay algo más grande todavía aparte de ello. Y es el que el mismo evangelio que ha alcanzado su vida, que tocó su corazón, que le convenció a usted de que necesitaba un Salvador, hay mucha gente más que necesita de eso, amén. Hay mucha gente que necesita conocer acerca de Dios, y usted y yo somos prácticamente el instrumento que Dios necesita y quiere usar, amén, para poder ser las manos del Señor, para ser los pies del Señor Jesús y para poder llevar el Evangelio a aquellas personas que tanto necesitan, amén. Así que dispongamos nuestro corazón, nuestras vidas y todo nuestro ser, nuestro tiempo, ¿verdad? Va a ser necesario, va a ser indispensable para que el Señor de esta manera pueda usarnos y podamos ser ese medio, ese instrumento que Dios necesita en esta tierra para poder llevar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan, amén. Vamos a orar en esta tarde, en esta mañana todavía, ¿verdad? Para dar inicio a este mensaje que lleva por título El pecado que mora en mí. Amén. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das, Padre, de reunirnos, de estar, Padre, en coinonía como hermanos, Dios, con un único y exclusivo propósito, y es el de buscar tu rostro, Dios, exaltarte, bendecirte, Dios. Te damos gracias, Dios amado, por esta oportunidad que nos das de iniciar algo que nació en tu corazón, Padre. De estar reunidos, Padre, con un objetivo, aparte de exaltarte y bendecirte, Dios, ser el instrumento que tú puedas usar para llevar tu nombre, para llevar tu palabra, Dios, a aquellas personas que tanto te necesitan, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en este momento ponemos en tus manos todo lo que se está llevando a cabo, Dios, como el mensaje de tu palabra, Dios. Que toque nuestro corazón, que toque nuestra mente, Padre Celestial. Que toque nuestro entendimiento. Y que tu palabra nos pueda mostrar, Dios, cómo podemos agradarte cada día, Dios, en nuestro diario vivir y en las áreas en las cuales no desarrollamos, Dios. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos fortalezca, Dios. Que tu palabra haga ese efecto en nosotros, ese efecto transformador, ese efecto, Padre, en el cual nos convenza de quizás alguna situación que hay dentro de nosotros con la cual estamos lidiando, Padre Celestial, y que tu palabra, Dios, traiga ese refrigerio que tanto necesitamos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, y a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén. Lo voy a invitar que vayamos al libro de los Romanos, amén. Capítulo 3, versículo 10 en adelante. Y vamos a leer unas palabras que Pablo cita y dice a la iglesia que estaba en Roma. Y habla de ciertas verdades que de alguna manera al día de hoy en nuestras vidas
Es algo en lo cual como cristianos estamos viviendo, algo que como cristianos debemos esmerarnos día tras día. Amén. Obviamente con la ayuda del Señor, su Espíritu Santo en nuestras vidas, pero que cada día nos ayude y nos dé la fortaleza, las fuerzas, la determinación para que nuestra vida cada día sea mejor para Él. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 3, versículo 10 en adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. ¿Sabe algo? El apóstol Pablo está hablando de algo que hay dentro del ser humano, que es una voluntad pecaminosa. Amén. Para poder explicar y poner una plataforma en este tema, es necesario que nos remontemos al momento en el cual Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, pero en ese preciso momento, cuando ellos estaban en el huerto del Edén, ellos cometieron una situación de pecado que los llevó a ser desterrados del huerto del Edén. Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, ciertamente la mujer fue y ofrece el fruto a Adán, y comen del árbol del cual Dios les había dicho que no deberían de comer. Cuando esto sucede, Adán y Eva, llega el Señor y comienza a llamarles. Y ellos dicen, no estamos escondidos porque tenemos pena, nos da vergüenza salir y estamos desnudos. Entonces, ¿quién les enseñó? Entonces, de alguna manera el Señor se percata y sabe, y ya sabía de antemano, ¿no? Lo que ellos habían hecho. Entonces, de alguna manera, este acto que ellos cometen, de alguna manera los lleva a ser expulsados del huerto del Edén. Ellos son expulsados del huerto del Edén y de alguna manera el ser humano, desde ese momento, el ser humano tiene una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Ahora, el Señor de alguna manera los expulsa del huerto del Edén y no les permite que sigan dentro de Él en esa condición por una simple y sencilla razón. Porque si ellos en la condición de pecado en la cual se encontraban, ellos seguían dentro del huerto del Edén y tenían acceso al árbol de la vida, prácticamente al ellos en esa condición de pecado comen nuevamente de ese árbol, entonces el pecado en ese mismo momento se hubiera eternizado. Y Dios no quería que eso sucediera. Entonces, por esa misma razón, el Señor los expulsa del huerto del Edén y los priva del privilegio del árbol de la vida. En un primer plano, el Señor quería que la humanidad fuera eterna. En un primer plano, Dios quería que la eternidad prácticamente fuera para el ser humano. Pero como Dios nos dio algo que se llama libre albedrío y nos dio una voluntad, que prácticamente esto es una manifestación del amor de Dios para nosotros. Pastor, pero ¿en qué momento o de qué manera puede ser el amor de Dios manifiesto para nosotros, dándonos libre albedrío y dándonos una voluntad de poder elegir lo que nosotros queramos? Bueno, es que si eso no fuera una muestra del amor de Dios, caso contrario, si Dios no manifestara su amor para nosotros de esa manera, entonces todos tendríamos un mismo pensamiento, todos tendríamos una misma forma de actuar y de alguna manera esa acción de que el amor de Dios no se manifestara para nosotros, dándonos libre albedrío y dándonos lo que es la voluntad, entonces algunas personas que creen que el ser humano es un títere que únicamente está manipulado por ellos, si esa acción de Dios, del amor de Dios manifestado a nosotros de esa manera no fuera así, entonces ellos tendrían la razón. Pero como Dios nos dio libre albedrío y nos dio una voluntad en la cual usted y yo podemos elegir las cosas que queremos hacer, allí se manifiesta el amor de Dios para nosotros, de tal manera que nos ama y nos deja a nosotros hacer como nosotros queramos, y de esta manera usted y yo podemos llegar a amar a Dios de manera voluntaria y con un entendimiento y una voluntad prácticamente humillada a nuestro Dios.
Y eso se puede llamar y se le llama amor genuino hacia Dios. Si no fuera así, pues simplemente Dios hubiera hecho una creación que le sirviera, que le amara y prácticamente que no tuviera voluntad, que no tuviera libre albedrío, y de alguna manera eso no sería voluntariamente servir al Señor, sino que sería de una manera programada. Pero el Señor de esta manera demuestra su amor para con nosotros, en la cual nosotros de manera voluntaria elegimos entre lo que queremos y lo que no queremos hacer, y en nuestro libre albedrío y en nuestra ejecución de nuestra voluntad que Dios ha puesto en nosotros, entonces es por ello que usted y yo tomamos la decisión de un día servir al Señor. ¿Alguien le obligó a usted a amar a Dios? ¿Alguien le obligó a usted a servir al Señor? ¿Alguien le obligó a venir a la iglesia y servir al Señor y llevar todo el tiempo que lleva sirviendo al Señor? Y alguien le dijo, si te sales de la iglesia, 2 ya estuvo, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces, voluntariamente todos nosotros decidimos servir al Señor. Voluntariamente todos nosotros tomamos la decisión de amar al Señor. Voluntariamente todos nosotros decidimos estar aquí y dar este inicio para el Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, de esta manera trabaja el amor de Dios para con nosotros y de esta manera obra Dios a nuestras vidas. Amén. Y usted y yo, para con nuestro Dios. Voluntariamente le servimos, voluntariamente le amamos y voluntariamente tratamos de retribuir a Dios lo mucho que ha dado para nosotros. Amén. Bien, entonces el ser humano en esta naturaleza caída, de alguna manera es imposible que el ser humano pueda hacer algo bueno, lejos de Dios. Amén. Es imposible que el ser humano pueda hacer obras buenas alejado de nuestro Dios. Es decir, hay muchas cosas buenas que como seres humanos podemos hacer en el ámbito moral, en el ámbito social, pero de alguna manera hacer obras buenas en lo que es nuestra naturaleza y del origen donde provenimos todos nosotros, es imposible que podamos hacer obras buenas en ese sentido. Déjeme explicarle y avanzar un poco más en el tema. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5, esto ya viene desde tiempo atrás. Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Desde Génesis capítulo 6, y obviamente desde que cayeron Adán y Eva en esta condición de pecado, desde ese momento la naturaleza del ser humano comenzó a ser pecaminosa y de alguna manera la voluntad del ser humano en esta tierra de continuo siempre ha sido hacer el mal. Amén. En Génesis capítulo 6, pocos capítulos adelante de Adán y Eva, encontramos a Dios que de alguna manera la maldad del hombre llegó hacia su presencia y dijo, ¿saben qué? Vamos a empezar a hacer algo, vamos a comenzar a trabajar en algo, porque esto no es correcto. Más adelante usted va a encontrar que viene un diluvio universal, ¿verdad? Un diluvio que prácticamente acaba con la humanidad y la creación que había en el mundo, y únicamente se salvan 8 personas para después dar inicio a un pacto nuevo o a una dispensación nueva. Pero de alguna manera la maldad del hombre en la palabra del Señor la vemos manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Y el ser humano no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad de hacer el bien de manera voluntaria. Amén. Amén. Ahora, para que pueda existir el pecado y para que el pecado pueda de alguna manera avanzar, crecer y la maldad pueda ir progresivamente avanzando, tiene que haber una voluntad, tiene que haber voluntad. En este caso, el pecado se vale de la voluntad del ser humano. Si el ser humano no tuviera voluntad de pecar, el pecado simplemente no existiría. ¿Sí? Pero en este caso, como existe la voluntad del ser humano y el ser humano tiene la capacidad de elegir en lo que quiere hacer y hacia dónde quiere dirigir sus pasos, entonces el pecado se vale de la voluntad del ser humano y es por eso que se llegan a cometer pecados. Por eso se llegan a cometer pecados. Pero si el ser humano, su voluntad fuera distinta y su voluntad fuera apegada y allegada a su origen, de donde proviene prácticamente, que es Dios, todo ser humano proviene de Dios, aunque muchos quieran decir que no, ¿verdad? Y que provienen de ahí del mono, qué sé yo. Pero de alguna manera, todo ser humano, su origen está en Dios. Su origen está en Dios. Y si el ser humano vive anclado a su origen, obviamente su voluntad no será inclinada
hacia el pecado, sino su voluntad será inclinada a hacer lo que a Dios agrada. Amén. Dado que el pecado entró al ser humano en algún momento, el ser humano, su naturaleza ya es hacer el pecado. Ahora, como seres humanos tenemos un remedio. Mientras más vivamos anclados a nuestro Dios y mientras más vivamos apegados a nuestro origen, será menor la probabilidad de cometer pecados de manera más continua. Pero si de alguna manera el ser humano decide vivir su vida totalmente alejado de Dios, dígame usted qué escudo puede proteger a ese ser humano de no practicar la maldad de manera más continua que alguien que vive anclado a su origen. Entonces, el pecado se vale de la voluntad. Y mientras hay una voluntad dispuesta a practicar el pecado, prácticamente el pecado seguirá tomando fuerza en esa persona, en la humanidad, y seguirá multiplicándose en la faz de la tierra. Amén. ¿Está conmigo, amada iglesia? Sí, amén. Aleluya. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a personas que hacen la siguiente expresión? El día que yo cambie y el día que sea diferente, iré a la iglesia. ¿A cuántas personas ha escuchado que dicen, cuando yo deje este vicio o cuando yo deje esta práctica y me aleje de esto que estoy haciendo, que quizás les gusta, quizás lo disfrutan, quizás ya no toleran esa actividad, esa acción que hacen, pero se aferran y dicen, cuando yo deje esta actividad, este vicio o esta acción que yo hago, entonces me adentraré a la iglesia? ¿O cuántos ustedes han escuchado algunos que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? No quiero ser hipócrita, porque yendo a la iglesia voy a seguir practicando esto que estoy haciendo. ¿Sí o no? Bueno, pues déjeme, le doy una noticia, ¿no? Aún nosotros como cristianos y aún nosotros como hijos de Dios, seguimos cometiendo errores y seguimos cometiendo pecado. Porque es una naturaleza que habita dentro del ser humano y es algo que no lo vamos a dejar nunca mientras estemos en esta naturaleza, mientras estemos en esta carne. Como yo mencionaba hace un momento, mientras más vivamos apegados a nuestro origen, que es Dios, será menor la probabilidad de cometer con mayor frecuencia esa actividad. Pero si estamos lejos de nuestro origen, que es Dios, y vivimos alejados de nuestro Dios, no nos va a ser posible dejar de cometer la acción que estamos haciendo con menor frecuencia de lo que la hacemos el día de hoy. Entonces, ¿realmente a qué le huye la persona entonces? Quizás a un compromiso o quizás la luz de la palabra no ha llegado a su entendimiento para poderle hacer comprender que esta condición de pecado que tiene el ser humano en su vida arraigada va a ser imposible que la dejemos a un lado y va a ser imposible que dejemos de pecar mientras estemos en esta carne. Amén. Entonces, de alguna manera, nosotros como hijos de Dios reconocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Reconocemos que va a ser imposible dejar de pecar mientras estemos en esta carne. Pero de lo que nos valemos, es de la obra de Cristo en nuestra vida. Donde Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice el Señor en la palabra que Él conoce nuestras debilidades, que Él conoce nuestras dificultades por las cuales atravesamos. Por lo tanto, día tras día, Él conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra condición humana, Él nos comprende. Y porque Él nos comprende, Él nos perdona. Porque Él sabe por lo que usted atraviesa, sabe por lo que yo atravieso y sabe con lo que usted y yo día a día luchamos. Pero mientras usted y yo estemos con el dedo en el renglón y digamos, yo quiero ser mejor para Dios, entonces nuestra vida toma un giro distinto, porque entonces yo me estoy esforzando por ser mejor para Dios. Yo me estoy esforzando por ser mejor para vivir una vida cristiana mejor en esta tierra. Amén. Déjeme le explico algo. No me estoy esforzando, en este caso, por ser cada día mejor para ser salvo, porque la salvación no es por obras. En ese caso, en ese sentido, si yo digo, es que voy a procurar cada día no pecar para ser salvo, y porque voy a luchar por mi salvación y no voy a pecar, déjeme decirle algo, estamos luchando y estamos esforzándonos por algo que no vamos a poder lograr en esta tierra. Amén.
Estamos luchando y vamos a estar estresados, vamos a estar frustrados porque es que yo dije que iba a pecar menos este año y estoy pecando más. Es que yo dije que iba a pecar menos el día de hoy y estoy pecando más que ayer. Es una naturaleza que usted y yo tenemos en nuestra vida. Y es una naturaleza que nuestro Dios conoce de usted y conoce de mí. Déjeme le pongo un poquito de plataforma. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, vino en forma de hombre, ¿cierto o no? Entonces vino en el cuerpo del Señor Jesucristo, prácticamente el Dios mismo se encarna en el cuerpo del Señor Jesucristo, viene en este mundo, habita entre nosotros como un ser humano, pero no solamente vino a cumplir el propósito de la muerte, no solamente vino a cumplir las profecías que habían sido dadas por Isaías y por todos los profetas del Antiguo Testamento, y no vino a cumplir únicamente la ley, sino también vino con un propósito, y vino a entender la condición del ser humano. Vino a entender las situaciones por las que usted y yo atravesamos, vino a entender las cosas por las que usted y yo íbamos a luchar y nos íbamos a estar prácticamente enfrentando día tras día. Y al él entender nuestra condición de ser humano, nuestra condición, nuestra humanidad, prácticamente es por eso que él tiene la capacidad, los argumentos de poder justificarlo usted, poder justificarme a mí, cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando o que hayamos enfrentado en un pasado. Amén. ¿Está conmigo, amada iglesia? Entonces, si el pecado que está en mí es imposible que yo lo abandone, ¿cómo yo puedo solucionar entonces esta situación? Esto es simple y sencillo. Es simple y sencillo. Es como un ejemplo. Si usted el día de hoy le debe $1,000,000 al banco, el $1,000,000 representa el pecado, ¿verdad? Y usted va y debe $1,000,000 al banco, y entonces no tiene cómo pagarle, no tiene cómo abonar, pero de alguna manera el banco sigue cobrándole. Va a llegar el Señor Jesús y le va a decir al banco, ya no le cobres a él, yo te pago el 1,000,000 que él te debe. De esta manera Dios trabaja así para con usted y conmigo. Una condición que usted y yo no podíamos pagar. Una condición que usted y yo no podíamos erradicar de nosotros. Una condición que usted y yo no tenemos solución. ¿Cómo solucionar esta parte de naturaleza caída que tenemos usted y yo, de la condición de pecado? Vino el Señor Jesús y dio su vida en la cruz del Calvario por usted. Dio la vida por mí. Y Él dijo, tu cuenta ha sido saldada. Tu pecado ha sido perdonado. Tanto el que cometiste hoy, el que cometerás mañana, el que cometerás pasado mañana. Toda tu cuenta ha sido saldada. No se estrese. Aleluya. No se amedrente. No se me frustre. La condición de pecado que usted y yo estamos atravesando, el Señor la conoce. Y el Señor ya pagó por usted, el Señor ya pagó por mí. Y no hay ningún acta de decreto que lo acuse a usted y que me acuse a mí. ¿Qué nos corresponde a usted y a mí hacer el día de hoy? Simple y sencillo. Vivamos cada día anclados a nuestro origen, que es Dios, y de Él vienen las fuerzas, de Él viene el poder y de Él viene el sustento para que usted y yo, día tras día, podamos ir de victoria en victoria. Amén. Lo que usted no puede vencer con sus fuerzas, porque es espiritual, la lucha del pecado es espiritual. Lo que usted no puede vencer con sus fuerzas, lo que usted no puede vencer con su pensamiento, lo que usted no puede vencer con su mucha disciplina y mucha constancia que tenga en no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, nunca lo va a poder vencer, porque esa área se vence no con sus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Mientras más usted se llene del Espíritu, mientras más usted vive una relación con Dios, mientras más usted se llene de la palabra, será menor la ocasión en la que usted va a caer. Pero esto es en una cuestión y en un ámbito espiritual. Esto es viviendo de la mano de nuestro Dios. Esto es viviendo de una manera consagrada para nuestro Dios. Amén. Hay una ilustración quizás un ejemplo muy burdo, ¿no? Es como si encontráramos a dos cachorritos, uno blanco y uno negro, ¿verdad? Y de repente usted le da más de comer al cachorrito blanco y al cachorrito negro no le da de comer. ¿Quién cree usted que va a tener más fuerza? El blanco. Pero si invertimos los papeles y le da más de comer al cachorrito negro que al cachorrito blanco, después ¿quién va a tener más fuerzas? El cachorrito negro. Entonces, de alguna manera, el área que usted alimente más día tras día va a ser el área que va a tener más fuerza.
Es decir, si usted alimenta cada día más los deseos de la carne, prácticamente la carne va a tener más fuerza. Y usted va a estar más propenso de cada día a cometer pecado y cometer faltas. Pero usted alimenta más su vida en el Espíritu, su vida en el Espíritu tendrá más fuerza y su vida en la carne menguará. Pero su vida en el Espíritu aumentará y será menor la probabilidad que cometa pecado. Pero aún estando en esta condición de Espíritu, es posible que cometamos pecado. Es posible que lo cometamos. Porque es una naturaleza que usted y yo tenemos arraigada en nosotros. Es una naturaleza que usted y yo estamos luchando día tras día. Y por lo tanto es una naturaleza que usted y yo jamás podremos dejar atrás en nuestras propias fuerzas. Llegará el momento en el cual un día estaremos en la presencia de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 51 en adelante. Dice la palabra del Señor que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Y entonces esto corrupto se vestirá de incorruptible. Y esto que conocemos que es mortal, se vestirá de inmortalidad. Y entonces el Señor dirá, sorbida es la muerte en victoria. Y es decir, para usted y para mí, llegará un momento cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios, cuando Él venga por su remanente, cuando Él venga por su iglesia, donde usted y yo subiremos a los cielos. Seremos arrebatados por el Señor. Y entonces este cuerpo corrupto con naturaleza pecaminosa dejará de tener esa condición. Y se convertirá en un cuerpo glorificado por nuestro Dios. Y usted y yo quedaremos totalmente libres de la condición de pecado. Pero en esta tierra no estaremos libres de esa condición. Estaremos luchando día tras día tras día. Amén. Muy bien. De nada nos sirve a nosotros jactarnos solo porque yo no peco de la misma manera como peca mi hermano, como peca mi hermana o como peca cualquier otro cristiano allá afuera. De nada nos sirve jactarnos de que él peca de una manera distinta a mí. Es que mira, él es un bebedor. Es que mira, él todavía dice muchas groserías, él todavía tiene una condición de nada nos sirve jactarnos, porque la condición que él está atravesando es diferente a la mía. Las luchas que él tiene no son las mismas luchas que yo tengo. Las luchas que yo estoy enfrentando no son las mismas que él está teniendo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que cuando miremos a uno de nuestros hermanos que ha caído o que tiene una condición complicada en su vida, dice la palabra del Señor, que yo me acerque a él considerándolo como a mí mismo, no siendo que el día de mañana sea yo quien caiga y ocupe quien me eche la mano y no haya quien. Amén. Entonces, si yo miro a mi hermano que tiene una condición de pecado distinta a la mía, no es una justificación para que yo lo juzgue. No es una justificación para que yo me jacte y yo no hago lo mismo que él, yo no cometo lo mismo que aquel, yo no cometo lo mismo que aquella, sino que simple y sencillamente es considerarlo y decir, él tiene las mismas luchas que yo. Este hermano tiene las mismas luchas que yo tengo en la carne. Y por lo tanto, voy a orar por él, voy a ayudarlo y voy prácticamente a darle la mano, porque la condición de pecado, la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros enfrentamos, prácticamente es la misma. En diferentes áreas, pero es la misma. Amén. Entonces, en algún momento, ninguno de nosotros teníamos oportunidad de llegar a Dios. Amén. Ninguno de nosotros teníamos oportunidad de llegar a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por lo tanto, ninguno de nosotros teníamos entrada al Padre. Ninguno de nosotros teníamos el beneficio que hoy usted y yo tenemos. Pero un día, por el amor de Dios, por su misericordia, por su infinita bondad, Él abrió una dispensación, un pacto, un trato, una administración nueva para con la humanidad. Y Él dijo, en este momento se abre esta dispensación llamada la gracia. Y doy entrada a todo aquel que quiera creer, a todo aquel que quiera poner su fe y que quiera poner prácticamente toda su confianza en este evangelio, en el Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree, y todo aquel que tiene fe, y todo aquel que decide creer en Él,
prácticamente tiene la oportunidad de tener esta salvación que no la merecíamos, pero es solamente por su gracia que hoy contamos con esta salvación. Y ese es el beneficio que usted y yo tenemos. Es el beneficio que usted y yo tenemos. De que nuestra condición de pecado únicamente era cuestión de reconocerlo. Hace un momento hablábamos de que Dios nos ha dotado de cuestiones como el razonamiento, como la inteligencia, la voluntad. Entonces, de alguna manera, en nuestro entendimiento, el Señor nos ayuda a comprender que mi naturaleza de pecado, que mi naturaleza alejada de Dios, mi naturaleza caída, era una situación que me impedía llegar a Dios, que me impedía prácticamente tener esa entrada para con el Señor. Y esa situación quedó resuelta en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, donde Él, en esa acción que Él hizo, nos dio entrada a usted y nos dio entrada a mí. Amén. Entonces, ¿sabe algo? El ser humano es imperfecto y el ser humano jamás va a poder hacer buenas obras. Quizá usted ha escuchado a muchas personas que dicen, yo no robo, yo no mato, yo no he asaltado un banco, yo no he cometido homicidios, yo no he violado a nadie, yo no he hecho ninguna condición que me lleve a ser juzgado ante un tribunal y que pueda ser encarcelado. Yo me dedico a trabajar, yo soy universitario, o sea, me gradué, tengo mi título, tengo mi empresa, tengo mi negocio. Cuando puedo voy y doy alimento a los pobres, cuando puedo voy y reparto mis bienes a los que más lo necesitan. Yo no soy una persona mala, yo no ocupo ir a la iglesia. Yo no ocupo prácticamente acercarme a Dios para poder llegar al cielo. Yo hago cosas muy buenas en mi vida, ¿verdad? ¿Y son acciones buenas? Sí, claro, son acciones buenas. Moralmente son buenas, socialmente son buenas. Pero cuando hablamos de la salvación, estas obras y esas acciones no garantizan el cielo. Amén. Estas acciones y esas obras no garantizan el cielo. Porque la palabra del Señor enseña que no es por obras, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por regalar mis bienes a los que menos tienen. La salvación no es por entregar todas mis riquezas a los que más lo necesitan. La salvación no es por ser buena persona, por ser una persona educada. No es por ser una persona empresaria que gana sus bienes y sus recursos de manera honesta. La salvación no se trata de esto. Aún una persona con estas características, virtudes y cualidades, aún esas personas necesitan conocer el amor de Dios y necesitan ser salvos por medio y a través de Jesucristo. Amén. No hay ninguna obra en el mundo que el ser humano pueda hacer para que le lleven y le garanticen ganar la salvación. El único medio, dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hablando el Señor Jesucristo. Amén. El único medio y la única forma de llegar al cielo y obtener la salvación es por medio y a través de Jesucristo. No importa qué tan bueno seas. No importa qué tan malo seas también. No importa qué tantas buenas obras hagas al año, qué tantas buenas obras hagas al día. No importa que seas la mejor y la excelente persona que trata de vivir de una manera impecable, intachable durante toda su vida. Aún una persona con esas características necesita entregar su vida a Cristo Jesús y ocupa reconocer que tiene una condición, una naturaleza pecaminosa, y aún una persona con esas características necesita venir a Dios, que es su origen. Amén. Amén. Que es su origen. Entonces, si yo no soy perfecto para poder acercarme a Dios por mis obras, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Mire, Pablo dice algo bien claro en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 19 al 21. Pablo lo expresa de esta manera y esto evidencia, respalda la argumentación que estamos haciendo. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Entonces, de alguna manera,
aunque yo me porte muy bien, aunque un ser humano se porte muy bien en esta tierra, si está lejos de Dios, no queda excluido de esta naturaleza pecaminosa que está dentro de todo su ser e invade todos y cada uno de sus órganos en este mundo, en esta vida. Amén. De alguna manera, una persona con esta condición siempre va a ser recomendable y aconsejable que venga y entregue su vida a Cristo Jesús para que encuentre la fuente de vida verdadera y encuentre la salvación que tanto necesita. Amén. Le hago una pregunta. ¿Será acaso que Dios está dispuesto a perdonarnos de todas nuestras maldades, de todo nuestro pecado, que todo el tiempo estamos cometiendo a consecuencia de nuestra debilidad y nuestra condición pecaminosa? La respuesta es sí. Amén. La respuesta es sí. Si el día de mañana cometemos alguna falta, ¿será acaso que Dios nos puede perdonar? Claro. ¿Estará Dios dispuesto a perdonarnos? Claro. Si el día de pasado mañana llegamos a cometer alguna falta, ¿será acaso que Dios nos puede llegar a perdonar? Claro. Él nos puede perdonar. La cuestión es, ¿estaré yo dispuesto a pedirle perdón a Dios por la cuestión, el pecado que yo cometí? Juan 1.9, primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús está dispuesto a perdonarnos en todo momento. Está dispuesto a justificarnos de nuestro pecado y de nuestra falta. No hay pecado y no hay falta que Dios no pueda perdonar. Amén. No hay falta que nuestro Dios no pueda limpiar en nosotros. No hay pecado que el Señor Jesús llegue a decir, te los perdono todos menos este. No, Él puede perdonarlos absolutamente todos. La única cuestión es, ¿qué tan dispuesto estoy yo de presentarme delante de Dios con un corazón sincero y pedirle perdón por lo que yo he cometido el día de hoy? ¿Qué tan dispuesto estamos para también entregar nuestra vida cada día más a Dios y vivir lo más alejado posible de la condición que le estoy mencionando en este momento? Amén. ¿Qué cachorrito queremos alimentar mejor? ¿El de la carne o el del espíritu? Amén. Mientras vivamos una vida en el espíritu, día tras día, viviremos más lejos de las condiciones de pecado. No totalmente apartados, no totalmente lejos, pero será menos la frecuencia con la que le fallaremos a nuestro Dios. Será menos la frecuencia con la que cometeremos faltas. Será menos la frecuencia con la que cometeremos actos que no sean buenos y beneficiosos para nuestra vida. Amén. Pero siempre y cuando tomemos la determinación de vivir una vida en el Espíritu. Amén. Ahora, para aquellas personas que no conocen al Señor y quieren cambiar su vida, solo no lo van a poder hacer. Si has pensado en cambiar tu vida, si has pensado en cambiar tu proceder, en cambiar la dirección de tus pasos, es imposible que solo puedas hacerlo. Es imposible. Porque solamente Dios puede dar la salida al ser humano. El ser humano podrá tener determinaciones, podrá tener disciplina, podrá tener diligencia para hacer ciertas acciones, pero el ámbito con el cual el ser humano está luchando no es un ámbito terrenal, no es un ámbito en el cual podamos hacer cambios nosotros por nosotros mismos. Es un ámbito, un área espiritual donde solamente Dios tiene la facultad para cambiar la condición de aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo. Así que por mucho que esta persona se esfuerce, por mucho que tú puedas decir vas a cambiar y que vas a ser diferente y que vas a tener una vida distinta, es imposible que lo puedas hacer por méritos propios. La única salida, la única solución es aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce y que tiene solución absolutamente para todo. Y es Dios. Porque Él es nuestro origen. Porque Él es nuestro creador.
porque Él es el que nos conoce. Y Él es el que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón. Y Él conoce prácticamente todo nuestro ser, en todos los sentidos. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas, nuestros problemas, conoce absolutamente todo. Y el único que puede traer solución a la condición de pecado y a la desesperación que el ser humano busca cambiar es únicamente Dios quien puede traer respuesta, que puede traer la solución. Ahora, ¿qué están esperando para entregar su vida a Cristo? Hoy han conocido la verdad, hoy han conocido la razón y la forma como poder cambiar la situación que están enfrentando día tras día. Amén. Y es únicamente Dios la solución para la condición y la naturaleza de pecado que habita y mora en el ser humano. Es únicamente Dios. Amén. Ahora, como iglesia de Cristo, dejemos de luchar con algo que no podremos luchar nosotros. Dejemos de luchar con algo que no podremos luchar y tener la victoria con nuestras propias fuerzas. No podremos. No podremos. El único que puede darnos las fuerzas es Dios. Amén. El único que nos puede dar la victoria es Dios. Yo cedo mi voluntad a Dios. Y cuando yo cedo mi voluntad a Dios, entonces dejo que Él tome el control en mi vida. Y ceder mi voluntad es dejar de hacer las cosas que me arrastran y que me llevan a las condiciones que normalmente caemos. Ceder mi voluntad a Dios es renunciar a aquello que yo tomo la decisión de seguirlo y tomo la decisión de hacerlo y me lleva a esa condición de pecado. Entonces, cuando yo cedo mi voluntad a Dios, es decirle, Señor, toma control de mi vida, toma control de esto y te entrego mi voluntad, mis deseos y te entrego absolutamente todo y sé tú quien guíe mi vida. Y cuando yo cedo mi voluntad a Dios en oración, en la lectura de la palabra, en buscar su rostro, su presencia, entonces es de esta manera como yo lograré vivir lejos y apartado de todo aquello que no me beneficia. No luchemos con nuestras fuerzas. No nos estresemos, no nos frustremos. Dejemos que sea Dios obrando en nuestra vida a manera que yo entregue y ceda mi voluntad a Dios para que en mi libre albedrío que Dios me ha dado, yo tome la sabia decisión de seguir a Dios y no hacer las cosas que el mundo me ofrece. Amén. ¿Está conmigo, amada iglesia? Ahorita que se ponga de pie en esta hermosa tarde. Y vamos a orar. Yo no sé con lo que usted esté luchando el día de hoy o continuamente se encuentre luchando con alguna condición en su vida. Solo quiero decirle que deje de luchar. Deje usted de emplear sus propias fuerzas para vencer esa condición. Porque mientras más nos esforcemos en nuestras propias fuerzas, será imposible poder tener una victoria. Será imposible poder ganar esa lucha que no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Porque no tenemos una lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, esa lucha contra el pecado es espiritual. Y yo tengo que entregarle mi vida al Señor. Y tengo que entregarle toda mi voluntad al Señor para que Él pueda obrar en mi vida. Y entonces el Espíritu Santo comenzará a trabajar desde mi interior y comenzará a traer esos cambios progresivos en mi vida que se reflejen al exterior. Pero es importante que yo pueda ceder mi vida, mi voluntad, y pueda en mi libre albedrío tomar una sabia y correcta decisión y decidir servir a Dios con todo mi corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa tarde. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos ilustra y nos revela la condición de pecado que hay en nosotros. La condición y esa naturaleza de pecado que hay en nosotros, que mora en nosotros. Que es imposible que nosotros con nuestras propias fuerzas podamos alcanzar algo como la salvación. Que es imposible que nosotros en nuestras propias fuerzas podamos eliminar esta condición
de pecado de nosotros. Es algo imposible que nosotros, en nuestras propias fuerzas, podamos hacer buenas obras para contrarrestar las malas obras de pecado que hacemos en nuestro diario vivir. Señor, reconocemos que te necesitamos a ti. Reconocemos, Padre Celestial, que únicamente es de tu mano, que únicamente es anclados en ti que podremos salir adelante de esta condición, de ser menos frecuentes, de ser menos constantes. Es de tu mano como podremos dejar de practicar el pecado. Es únicamente de tu mano que podamos dar un giro de 180 grados e ir por un camino distinto. Es únicamente de tu mano que podremos obtener, Padre Celestial, esa salvación que tú nos has dado, que tú nos has regalado, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ese infinito amor que derramaste, Dios, a favor nuestro, y por ese privilegio tan grande, Dios, en el cual podemos ser perdonados. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por reconciliarnos contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A los que están